Dios los bendiga, amados hermanos, amigos que escucharán este mensaje de la palabra del Señor aquí por tu canal. No temas, yo soy. Aquí estamos nuevamente por la misericordia de Dios para traer este mensaje de bendición, primeramente para mi vida y luego para cada uno de aquellos que han de escuchar la bendita palabra del Señor Jesucristo. Dios me los bendiga abundantemente. Así es de que si alguien se encuentra enfermo, se encuentra con problemas, veamos aquí entonces el poder de nuestro Dios, de su palabra, que a través de ella podemos encontrar, y muchos y todo aquel que se ha acercado a la palabra de Dios, ha encontrado las respuestas divinas de parte de Dios. Vamos a ir ahí a San Lucas capítulo 7, versículo 7. Solamente una palabra donde dice el versículo 7: di la palabra y mi siervo sanará. San Lucas capítulo 7, verso 7, a finales del versículo 7, dice: di la palabra y mi siervo sanará. Oramos a nuestro Dios. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia por tu gracia y tu misericordia. Oh Señor, rogamos en este momento que nos permita, Señor, ser ese instrumento de bendición para con cada uno de mis hermanos, amigos que escucharán este mensaje, Señor. Que tu palabra, que es viva y eficaz y poderosa, penetre en los corazones, trayendo resultados positivos de bendición, de consuelo, de fortaleza, de aliento, Señor, de motivación, de sanidad, de restauración, de libertad, Señor, por tu poder. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra al escucharse, Señor, esta palabra poderosa, Señor eterno, que proviene de ti, de tu corazón, traspase los corazones, Señor, de una manera poderosa y llene las vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, amigos, el título tiene por nombre: el poder de Dios está en su palabra. El poder de Dios está en su palabra. La palabra de Dios es poderosa y es tan fácil obtener el poder de Dios, porque cualquiera de nosotros puede tener la palabra de Dios en nuestras manos. Es la Biblia. La Biblia es la bendita palabra de Dios. La Biblia es la palabra poderosa de parte del Señor. La palabra de Dios es tan poderosa que nuestro Dios, cuando formó la tierra y todo lo que había y hay, no ocupó ninguna herramienta. El albañil ocupa una carretilla, ocupa un nivel, ocupa una pala, una cuchara para levantar una pared. Dios ocupó solamente su palabra. Desde Génesis capítulo 1 dice su palabra que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, al formarla, al hacer todo, la luz, los árboles, los peces, los animales, todo, Él nomás dijo: hágase, y se hizo. Nomás dijo la palabra y se hizo. Qué poderosa es la palabra de Dios. Muchos de nosotros tenemos la palabra del Señor como algo insignificante. No le prestamos el valor que tiene. Si tan solo supiéramos y diéramos cuenta de que ahí está el poder de Dios y pudiésemos realmente leerla, escudriñarla, encontraríamos el poder de Dios y estaría el poder de Dios en nuestras vidas. De manera que todo lo pudiéramos, como dijo Pablo, en Cristo que nos fortalece, porque la palabra en nosotros se hace real.
la manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo de Dios. Este hombre que menciona la palabra cuando le dijo a Cristo, di la palabra y mi siervo sanará, era un hombre que no era ni del pueblo de Israel. ¿Cómo este hombre le dijo al Señor Jesucristo, Señor, nomás di la palabra? ¿Cómo él sabía y conocía el poder de Dios? ¿Y cómo recibió la manifestación del poder de Dios? Al tener realmente esa fe depositada en la palabra de Dios. Porque se requiere de varias cosas. Y dos de ellas fundamentales, importantes, y principalmente la fe y la obediencia. Porque la fe, Jesucristo mismo dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tampoco podemos ver el poder de Dios si no le agradamos, cuando no hay fe. Pero en este hombre había fe. Y a través de su fe, él le lleva a ver de que la palabra de Dios es poderosa. Nomás le dijo, Señor, nomás di la palabra y mi siervo sanará. Y dentro de este relato, de esto que aconteció en la vida de este siervo del centurión, eso sucedió. Dice la palabra de Dios que aquel siervo sanó. Jesús se quedó maravillado porque aun cuando Jesucristo iba a llegar ya cerca de la casa de este varón, él mandó a decirle a Jesús, Señor, no entres bajo mi techo porque no soy digno de verte ni de recibirte. Este hombre nomás le dijo, Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Y fíjese que este varón miró el poder de Dios en la sanidad que Dios dio. Entonces miramos el poder de la palabra del Señor Jesucristo. Y es que la palabra de Dios dice, la misma palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, dice la palabra de Dios, a lo más profundo del corazón del hombre. La palabra de Dios es viva. Es una palabra viva y poderosa. Es por eso que cuando el hombre entonces le presta la atención y el valor y la atesora en el corazón, esto se hace realidad en su vida. Se hace realidad en la vida de la persona. Dos cosas dentro de muchas que la palabra de Dios hace en la vida de la persona que cree, que tiene fe y obedece a la palabra. Porque es ahí cuando se ve el poder de Dios. Es ahí cuando se manifiesta el poder de Dios. Cuando nosotros tenemos fe, creemos en la palabra y obedecemos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos defiende. Cuando nosotros la tenemos en nuestra vida, la apropiamos, la atesoramos, la guardamos en el corazón y la obedecemos. Le creemos a la palabra viene a ser escudo y protección a nuestra vida. Cuando Jesucristo estaba en el desierto, ayunando 40 días y 40 noches, dice la palabra que el tentador llegó a tentarle, el enemigo, Satanás, que Cristo lo reprenda con su sangre preciosa, llegó a tentarle. Y cuando el Señor Jesucristo escuchó al enemigo que le dijo, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. El Señor Jesucristo en esa tentación, en esa batalla espiritual, venció al enemigo con la palabra de Dios, con la Biblia. Venció al enemigo y le dijo, no solamente de pan el hombre vivirá,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa cita, esas palabras que Jesús le citó al enemigo, se encuentran en Deuteronomio. Esas citas Jesucristo se las citó al enemigo. Y el enemigo, dice la palabra de Dios, que lo siguió tentando. Y lo llevó, dice, a un lugar alto. Y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de este lugar, de aquí arriba. Y luego el enemigo le cita la Biblia, pero se la interpreta mal. Porque el enemigo le dice, porque Dios dice que mandará a sus ángeles para guardar tu pie. Pero el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Jesucristo le saca la segunda cita bíblica. El Señor Jesucristo se estaba defendiendo con la palabra de Dios, con la Biblia. Por eso es que la palabra de Dios es escudo a nuestra vida, es protección a nuestra vida, nos defiende a nosotros la palabra de Dios. Y si seguimos leyendo lo que es en Mateo capítulo 4, ahí se encuentra otra cita bíblica que el Señor Jesucristo ahí también le cita al enemigo cuando le dice, al enseñarle todos los reinos y todas las ciudades, y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Otra cita también que se encuentra en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo le cita la palabra del Señor y dice la palabra que cuando le citó esta Biblia, el enemigo se fue. Lo venció con la palabra de Dios. Y por eso también dice Efesios capítulo 6, versículo 17, que la espada, el arma de nosotros es la palabra de Dios. Entonces, nosotros miramos lo importante de leer la palabra, lo importante de tener la palabra en nuestra vida. Y Dios le dice al profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 9, Jehová extendió su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Un mensajero de Dios, un profeta de Dios, que llevaría el mensaje de Dios al pueblo, a su nación. Esa palabra de Dios, si la tenemos en nuestro corazón, en nuestra boca, créeme. Y nosotros creo que dentro del pueblo de Dios hemos sido testigos del poder de Dios, el tener la palabra. Hemos visto el poder de Dios cuando nosotros creemos en su palabra y obedecemos a su palabra. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra. Porque el mismo Señor Jesucristo menciona en San Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñar pues las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego dice su palabra, ahí mismo en San Juan. Se lo repito una vez más y dice, escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego dice, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Ella nos enseña, nos muestra la palabra del Señor, cómo nosotros llegar a Dios, nos guía a Dios. Porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. La palabra de Dios es poderosa y nos lleva a Dios. Nos lleva a conocer a Dios, a conocer la voluntad de Dios, a conocer todas las riquezas y los tesoros de Dios que tiene para nosotros. Por eso miramos aquí que la palabra, aparte de que es escudo, es protección, nos defiende. Es el arma poderosa del cristiano.
también nos lleva a conocer a Dios, nos guía a Dios, nos dirige a Dios para hacer la voluntad correcta a nuestro Dios. También la palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es poder, es poderosa, porque el poder de Dios se manifiesta en su palabra. Cuando nosotros entonces tenemos fe, porque la fe tiene que ir acompañada de la obediencia. La fe tiene que activarse. Una fe apagada, una fe sin acción, también ahí no agrada a Dios. Y nosotros miramos en la palabra del Señor cuando Jesucristo, porque la palabra del Señor también trae sustento. La palabra de Dios es sustento a nuestra vida, tanto física como espiritualmente también y mentalmente. La palabra bendita de Dios es alimento, es sustento a nuestra vida. De manera que cuando el apóstol Pedro andaba pescando, dice la palabra que él tenía ya toda la noche pescando. Y cuando Jesús estaba ahí predicando el mensaje, le pidió prestada la barca, le pidió a Pedro que le prestara la barca. Y cuando terminó de enseñar la palabra, Jesucristo se dirigió a Pedro y le dijo: boga mar adentro, tira tus redes adentro. Pedro le dijo: Señor, toda la noche hemos andado pescando y nada hemos encontrado. Pero fíjese lo que Pedro dice, escuche lo que Pedro dice en la palabra de Dios en San Lucas capítulo 5, del versículo 4 al 9. Ahí miramos ese relato, ese acontecimiento. Cuando Pedro escucha que Jesús le dice: echa tus redes adentro. Sus palabras de Pedro son: Señor, toda la noche he estado pescando. Pero aquí viene entonces lo que le comparto. Que el poder de Dios está en su palabra, y quien la cree y quien la obedece ve los resultados manifestados, reales, con sus propios ojos. Lo invisible se hace visible a través de la fe y la obediencia hacia la palabra de Dios, que desata el poder de Dios. Porque entonces Pedro, cuando le dice eso: Señor, toda la noche he estado pescando, él dice esto: mas en tu palabra lo haré. Ahí van dos cosas muy importantes: cree y obedece a la palabra bendita de Dios. ¿Y qué sucede? Dice la palabra que las redes hasta se rompían de llenas que venían de peces. He ahí entonces lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que miramos en la palabra de Dios, los resultados que se da a través de la obediencia y la fe. Porque el poder de Dios está en su palabra de Dios. Quien cree en su palabra, realmente quien la cree, quien tiene fe en su palabra del Señor y la obedece, eso es glorioso. Eso es sobrenatural, porque ve la manifestación divina, ve lo invisible visible, hace real lo que la palabra menciona que se logra al tener fe y obedecer. Por eso le dijo Jehová a Josué, Josué capítulo 1, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero cuando haga conforme a lo que está allí escrito. Todo te saldrá bien. Todo lo que emprendas, conforme a aquello que agrada a Dios, conforme a aquellas cosas que son buenas, te saldrá bien. Pero cuando nosotros entonces obedecemos a la palabra, tenemos fe en la palabra del Señor y en todas aquellas cosas que nos gusten o no nos gusten. Santiago dice:
no tan solamente oidores, sino hacedores de la ley. Hermano amado, tú tienes el poder en tu mano. Tienes una Biblia. Ahí está el poder de Dios. Lo quieres ver manifestado en tu vida. Lo quieres ver manifestado en tu familia. Quieres lograr tus propósitos, tus sueños, tus planes. Obedece y créele a la palabra de Dios. Dios se manifiesta con poder, mi amigo, mi hermano. Por eso el tema de esta noche es: el poder de Dios está en su palabra. Ahí está el poder de Dios. Ahí lo tienes, amado hermano. Ahí está todo. Solamente créele. Ten fe en la palabra y obedece la palabra del Señor. Escudriñala con todo tu corazón, medítela y guárdala en su corazón día y noche. El que medita de día y de noche de la palabra de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace le saldrá bien. Esta es la palabra de esta noche. Las palabras son profundas, son intensas, pero dentro de este tiempo, un resumen. El tiempo corre, pero esta es la palabra de esta noche. Si tú lo haces, si tú lo obedeces, mi hermano, leer la palabra de Dios, porque cómo cuesta a muchos leer la palabra, porque hay muchas distracciones, porque hay muchas cosas que nos interrumpen. Pero si tan solo apartamos el tiempo para leer su palabra y adorarle ahí, el Señor hace cosas estupendas y maravillosas y grandes. Vamos a orar en este momento por aquellos nuestros amigos que no tienen el conocimiento que un cristiano tiene, porque lee la palabra, porque escudriña la palabra. Hay muchos que no han leído la palabra, desconocen de esta verdad, de este poder, desconocen de estas respuestas divinas de parte del Señor, porque no se ha escudriñado la palabra del Señor. Pero hoy el mensaje que te traigo es para que lo escudriñes, leas la palabra, y si no la entiendes, ve con un pastor donde te quede ahí más cerca, un pastor, o ve a una iglesia, y él te va a dar a entender la palabra del Señor. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque eres bueno y poderoso, Señor. A través de tu palabra miramos el resultado, Señor eterno, de nuestras vidas. Resultados que nosotros anhelamos, Señor, pero que desconocemos cómo recibirlos o qué hacer para poder recibir los resultados que nosotros anhelamos en nuestra familia, en nosotros mismos, en donde vamos, cada paso que damos, Señor. Necesitamos la protección divina, ocupamos tu respaldo, ocupamos, Señor, que usted vaya con nosotros, Señor. Y cuando leemos tu palabra nos damos cuenta, Señor, cómo obtener ese respaldo. Ayuda a aquel amigo que se encuentra, Señor, que no puede con su vida, que pueda entender que tu palabra es poderosa y se encuentra, Señor, en sus manos. Si tiene una Biblia, Señor, toca su corazón para que pueda despertar el deseo, Señor, de leer esa palabra viva y eficaz. Señor, te pedimos y seguimos orando por aquellos que han pedido petición, Señor, por esta muchachita, Padre Santo, desde Honduras, Señor Jesucristo, que ha pedido esta petición, Señor, para que oremos por ella, Señor. Bendícele grandemente, Padre Santo, y ayúdale, Señor, en su vida espiritual, Señor, que pueda levantarte con poder como ella lo ha pedido, Señor, porque ella desea levantarse, Padre, pero solamente está en ese poder de lo alto el levantarle, Señor, y pon en su corazón, Señor, el sentir como el querer, Dios mío. También sobre esta otra señora, Señor, que nos ha pedido oración por su hija, Señor, que se encuentra en las calles, Señor, pedimos que tú le ayudes, pedimos que la restaures, Señor, que la levantes, que la sanes, Señor, espiritualmente, Señor, que pongas en su vida, Señor Jesucristo, paz y rompa las cadenas de ataduras, Señor, espirituales que agobian su vida.
Y no solamente por ellos, Señor eterno, sino por muchos más, Señor, que se encuentran en lo mismo, que se encuentran, Señor eterno, necesitados de esa palabra, Señor Jesucristo. Que el camino, Jesucristo, pueda serles revelado, Señor, el camino que es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Que puedan venir a tus pies, Señor. Que puedan encontrar, Señor Jesús, el consejo divino. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, cada una, Señor, de esas mujeres que se encuentran en las calles, Señor, y que piden, Padre, que se encuentran desesperados, Señor Jesucristo, por sus hijos, por sus hijas, Señor, que andan en las calles, que andan vagando y divagando, Señor, sin rumbo y sin dirección. Te pedimos que los levantes, te pedimos que los bendigas, Señor. Te pedimos que tu luz preciosa, Padre, resplandezca en sus vidas, Señor, y toda tiniebla sea desaparecida, Señor, a través de la luz de Jesucristo. Por aquel joven que anda necesitado, triste y agobiado, Señor, que no puede con su vida, Señor Jesucristo, por las desilusiones, Señor, por todas las situaciones y adversidades que le han acontecido, Señor, y que ha buscado, Señor, el camino fácil, el camino de la adicción, del vicio, Señor, y ha querido refugiarse y encontrar, Jesucristo, un calmante, Señor eterno, a su dolor, a su tristeza, Padre, pero que sea su palabra, a través de esta palabra, Señor eterno, revelándole la verdad, Señor, que solamente se encuentra en Cristo. Solamente se encuentra en Cristo la tranquilidad y la paz. Señor, vuélvelos, Señor eterno, sácalos, levántalos de la condición donde se encuentran. Levántalos, mi Dios poderoso. Te pedimos en el nombre precioso por aquel que se encuentra en un hospital, Señor, en un hospital ahí por mucho tiempo, Padre amado, sin poder sanar de esa enfermedad. Aquella madre que tiene a su hija, o aquella hija que tiene a su madre enferma, o a su padre, Señor. Yo te pido que sea usted poniendo, Señor eterno, el poder en ellos, Señor, su Espíritu Santo tocando, Señor, y que ellos, Padre Santo, poderoso, logren conocerte, Señor. La desesperación de cada uno de ellos, Padre Santo, les lleve, Señor, a conocer al dador de la vida, al dador de la vida eterna, al Salvador del mundo, a Jesucristo. Te pedimos, Padre Santo, en este momento, Señor, que hagas la obra, Señor, en esos que se encuentran en el hospital, Señor, enfermos, Padre, o en una cárcel, Señor, que se encuentran sufriendo, Padre Santo, peligrando, Señor, la vida. Señor, libértalos, Padre amado, espiritualmente, Padre Santo. Libértalos, Padre amado, santo, poderoso. Aquel que se encuentra, Señor poderoso, en donde no ha podido más salir, Padre Santo, de las calles, Señor. Oh Padre bendito, libértalos con tu poder. Pedimos en el nombre de Jesucristo por aquel matrimonio que se encuentra, Padre, que no puede más, Señor, en problemas, Señor, al punto de separarse. Señor Jesús, porque el enemigo ha llegado a destruir, Padre, pero el poder de lo alto también llega para bendecir ese matrimonio, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, que tú hagas la obra, Señor, y que podamos entender, Padre amado, que solamente en tus pies, solamente en tus manos preciosas, Señor, podemos estar permaneciendo seguros, Padre, porque es tu palabra que separados de ti nada podemos hacer. En el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, querido amigo que te encuentras escuchando esta palabra. Dios te bendiga grandemente y vamos a seguir orando por ti. Vamos a seguir orando por ti. Gloria al Señor Jesucristo. Por medio de este canal, aquí estamos. Dios te bendiga grandemente. No temas, yo soy.